Le mando un muy gran saludo a todos nuestros queridos amigos y seguidores del medio. Hoy vamos a estar hablando sobre el decreto 7 del 23 de enero de 2024 que reglamenta la manipulación de medios digitales de forma masiva con el propósito de afectar la integridad del proceso electoral. La difusión rápida de información no verificada durante las elecciones puede desmotivar a la población, generar violencia y socavar la legitimidad de los resultados electorales. Debido a esto y que al artículo 143 de la Constitución, en su numeral 3, se le faculta al Tribunal Electoral para reglamentar, interpretar y aplicar la ley electoral, así como para resolver las controversias derivadas de su aplicación. En base a esto, se añadió un nuevo capítulo al Código Electoral para tipificar y sancionar delitos informáticos electorales, incluyendo la imposición de penas de prisión, como veremos a continuación en el artículo 539. Como podemos ver, el artículo 539 señala que se sancionará con pena de prisión de 2 a 4 años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo a quien, de forma directa o quienes resultaren responsables en la manipulación de medios digitales de forma masiva con el propósito de alterar o afectar la integridad de un proceso electoral. En el primer artículo del decreto, el Tribunal Electoral establece cuáles son las definiciones aplicables al mismo. Y si bien es cierto que hay algunas que son buenas, otras que son malas, hay algunas que yo considero que son peligrosas. Hablemos primero sobre la desinformación electoral. ¿Qué es información falsa? Ya los panameños sabemos que los medios de comunicación masiva y tradicionales también nos mienten y manipulan la verdad a su conveniencia. La pregunta es, ¿a ellos también los van a sancionar? En cuanto a la manipulación masiva, me gustaría saber cuáles son, por definición, este grupo de tácticas. ¿Acaso los medios de comunicación masivos, vendidos y serviles al gobierno y que sobreviven gracias a las pautas del mismo, no tratan de influir y perturbar en la toma de decisiones democráticas? Por último, me preocupa la definición de medios digitales. Si todas las plataformas que se encuentran en Internet son medios digitales, ¿eso significa que mi cuenta personal de Twitter o de Instagram son medios digitales o plataformas digitales? Y es una pregunta muy válida, porque les recuerdo que hoy en día todos los usuarios de redes sociales, de alguna manera u otra, somos creadores de contenido. Luego tenemos el artículo 2, que establece 20 de las acciones que conllevan a la manipulación de medios digitales de forma masiva para afectar la integridad del proceso electoral. Y nuevamente, algunas de ellas son buenas, otras son malas, algunas interesantes y sí, otras hasta peligrosas. El primer punto del artículo 2 habla sobre la inteligencia artificial. La pregunta es si incluye tanto imágenes de inteligencia artificial conocidas como deepfakes como aquellas de Mayer Mizrachi, que simulan personas y comportamientos reales, pero que son falsos. Luego tenemos el punto 2 y 3, que son interesantes, puesto que se sabe que muchos candidatos cuentan con sus call centers, algo que podemos considerar normal en la era moderna. Sería útil saber en qué afecta la propagación de contenido positivo. No es lo mismo propagar contenido negativo que contenido positivo. El numeral 5 también es interesante, puesto que ¿quién puede determinar realmente quién es un influencer? ¿Y cuántos seguidores son necesarios para considerarse uno? El punto 9 también es sumamente interesante, porque ahorita mismo yo me estoy preguntando,
¿Qué es una teoría de conspiración? Algunos dirán que una teoría de conspiración no es más que una explicación alternativa y no comprobada. Luego tenemos el numeral 11, que me parece bastante intrusivo, que digan que se van a meter en los grupos de WhatsApp de tu abuelita a sancionarla a ella y a sus amigas con prisión por compartir cadenas de WhatsApp. Otro numeral bastante controversial es el 19, porque yo me pregunto, ¿qué es realmente un ataque político? ¿Qué es una noticia falsa o engañosa? ¿Quién es el encargado de determinar qué es verdad o qué es mentira? Pero tengo que admitir que el numeral más preocupante de todos es el 20, puesto que establece que se sancionará cualquier conducta que afecte la percepción o el comportamiento del electorado, lo cual queda abierto a interpretación. Es importante recordar que los medios de comunicación son corporaciones, grupos de empresas interconectadas y especializadas, de modo que no es posible que sigamos tratándolos como expresión de la opinión pública. Decir que los medios de comunicación tienen sus dueños es una obviedad y está claro que en Panamá los dueños de las corporaciones no quieren que los panameños, hijos de la cocinera, tengan una voz. Puesto que si seguimos analizando este reglamento nefasto, nos vamos a dar cuenta de que el mismo incluso es hasta inconstitucional. El artículo 29 de la Constitución establece que las conversaciones privadas son inviolables y no pueden ser interceptadas ni grabadas sin autorización. Sin embargo, el punto 11 del decreto 7 menciona la difusión de desinformación en plataformas de mensajería privada, lo que genera un conflicto entre la Constitución y el decreto. Y es que todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas ni grabadas. El decreto también entra en conflicto con el artículo 38 de la Constitución, que establece que los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Se entiende que reunirse pacíficamente también se debe de extender al ámbito virtual para debatir y compartir ideas. Preocupa que el decreto pueda utilizarse para silenciar a los opositores del gobierno en las redes sociales. Después de analizar estos dos puntos, podemos decir que existe inconstitucionalidad en este decreto. Pero ¿qué podemos esperar de un tribunal electoral que no hace cumplir ni siquiera el artículo 136 de la Constitución? Todos sabemos que a los empleados públicos los obligan a ir a eventos y los hacen pagar para asistir a cenas carísimas. Y ahí sí, señores, nunca pasa nada. Por último, quiero señalar que esta polémica en torno a la regulación de las redes sociales no solamente se está dando en Panamá. Actualmente en Estados Unidos también existe esta polémica. Y es interesante saber que de ambos lados, tanto los conservadores como los demócratas, consideran que debe de existir algún tipo de legislación para las plataformas y los medios digitales. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que en un país como el nuestro, en donde los medios de comunicación masiva han perdido tanta credibilidad, es justo censurar a los medios alternativos?